Inflación de buenas. El mes de febrero sorprendió con una desaceleración al 7.62%. Es decir, la inflación que se tuvo en el mes de febrero pues ha estado descendiendo, lo que es algo importante, ¿no?, para la economía de nuestro país y sobre todo que impacte finalmente en los precios al consumidor. En materia de comercio, se tuvo una marca récord en importaciones durante el mes de enero. Y es que según México recuperó terreno en el comercio con los Estados Unidos en este inicio de año, en enero de 2023, situándose prácticamente entre el primer lugar. Antes era China el que tenía este lugar, y ahora México comienza a ocupar pues el tema de las exportaciones. Por otro lado, Canadá se suma a los Estados Unidos en este conflicto que se está dando con relación al maíz transgénico, y pues el gobierno de Canadá ya presentó también este instrumento de consulta que existe en el Tratado de Libre Comercio para que pues nuestro país finalmente permita la entrada y la adquisición, más bien la importación de maíz transgénico, que pues actualmente está suspendido y solamente es para pues consumo animal. En otro orden de idea, pues hay una preocupación de los nuevos requisitos de información fiscal a las empresas. También tenemos datos importantes de que el mercado laboral retrasará el proceso de desinflación. ¿Por qué? Porque no hay mucha oferta laboral y eso pudiera estar retrasando la desinflación, es decir, la reducción de la inflación. Y con estas noticias pues comenzamos y agradecemos a Radio Naranjo, a la 106.7 FM. Este es Soleste y Más. Te saluda tu amigo Pepe Cruz, y también agradecemos a la plataforma Soleste que está transmitiendo pues, y nos pueden ver desde su fanpage y de otras pues espacios que también se tienen. Agradecemos a todos aquellos que comparten estas noticias que son muy importantes en materia económica y en materia de finanzas, que nos son útiles para todos aquellos que estamos emprendiendo. Y bueno, vamos a comenzar. El dato de la inflación reportado este jueves por el INEGI es el mejor que lo que se ha tenido en el mercado. Hay analistas que habían dicho que iba a llegar al 8% la inflación. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática dio a conocer que la inflación se desaceleró del 7.91 que estaba en el mes de enero al 7.62%. El dato resultó mejor, este 7.62%, pues algunos analistas habían estimado que podía ser de 7.67. Sin embargo, aunque son pues ya centésimas, son pues muy importantes porque pues nos muestran qué es lo que está pasando con el índice de precios del consumidor. Y es que respecto a enero, el índice de precios al consumidor, el INPC, avanzó en un 0.56%. Este incremento más moderado para un mismo periodo desde el 2020, y también fue menor al 0.68% que se reportó en enero respecto a diciembre. El dato mensual también fue mejor pues en un 0.61 previsto por el mercado, indicó el INEGI, este instituto. Aquí es importante clarificar a veces los datos y las estadísticas, ¿no? Como que no muy nos gusta, pero es importante que veamos que aun cuando en muchos lugares todavía hay comercios que suben los precios de manera drástica, ya la inflación se está reduciendo en global, y eso de otra manera va a tener que llevar a una reducción de los precios. Incluso estaba leyendo una nota que me agradó mucho, y que digo, curiosa esta nota que salió publicada en un diario nacional, y la quise traer precisamente porque tiene que ver con el tema de la inflación. Pero dice esta nota, que es publicado por el periódico El Financiero, dice: el precio de los tacos ceden en el mes de febrero. Y dice la nota que los precios de los tacos cayeron en el mes de febrero por primera vez en más de un año, ¿no? O sea, como dijéramos, como
se lleva el control de los precios de los tacos, ¿no? El icónico platillo alcanzó una tasa de inflación anual de 1.91%. La verdad que era una tasa muy, muy baja. Muchos negocios de comidas aquí en Tuxtla Gutiérrez han mantenido sus precios. Hay otros que sí lo han subido, pero hay muchísimos que han mantenido sus precios a pesar de que ha incrementado algunos productos. Lo anterior debido a que pues buscan y están procurando pues mantener su clientela, ¿no? Porque finalmente pues todo lo que tiene que ver con esta industria de los alimentos, pues tiene que ver con sostener la clientela. Y el INEGI dio a conocer el jueves de la semana pasada que pues los tacos habían descendido de precios. Así que son muy buenas noticias. Ojalá podamos seguir con este proceso de desinflación, o sea, de ir bajando la inflación. La idea es que lleguemos a una inflación del 3%, a lo que se estima. Los analistas dicen que este año está muy difícil llegar a una inflación del 3%. Sin embargo, pues hay datos que nos van alentando y ojalá el mercado se logre sostener las empresas, porque aquí también muchas empresas intervienen. No solamente es un tema de política pública, también es un tema de las empresas, la conciencia de los empresarios de mantener precios, de reducir costos de operación para poder sostener. Incluso hay algunos que aún en contra de sus propios gastos de operación lo amortizan para poder mantener los precios. Y por otro lado también se comenta que el mercado laboral pues puede retrasar el proceso de desinflación. ¿Y por qué? Pues porque el índice de precios seguirá cayendo durante los próximos 2 años, es lo que estiman. Algunos hablan de que para finales del 2024, principios del 2025 ya estaremos llegando al 2-3% de la inflación. Sin embargo, la tasa de desempleo pues también ahí anda no tan bien, ¿no? Entonces, mientras la tasa de desempleo siga creciendo, pues aún eso nos lleva a que haya escasez de recursos en muchas familias y eso hace que sea más difícil también superar la cuestión inflacionaria. Entonces, el Banco de México mencionó pues que se estima que hay una caída del 2.9%, de acuerdo a los datos que ha manejado también el INEGI, y eso está pues no se ve como prometedor. Así que ojalá las instancias de gobierno que en los diferentes niveles pues se dediquen a promover el empleo, no solamente promover el empleo desde la propia función como Estado o como parte de un servicio público, sino también el crear ecosistemas que permitan que las empresas y los emprendedores y los pequeños y medianos y empresarios puedan seguir creando empleo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte más importante de crear estos ecosistemas, de promover. Yo creo que los municipios, los gobiernos de los estados tienen mucho que hacer al respecto para que de esa manera pues logramos reducir la inflación. Es un proceso finalmente, dijeran algunos, holístico, ¿no? O sea, entran muchos factores, pero ahí está y tiene que ver con el tema de la política pública. Y por otro lado, pues ustedes ya lo habíamos comentado que nuestro país había generado un decreto, el gobierno federal había generado un decreto donde el maíz transgénico no se iba a permitir que ingresara a México con fines de alimentación, sino solamente iba a permitir que fuera con fines de forraje o para un proceso de industrialización. Sin embargo, pues ahí se comenzó a dar las primeras controversias en Estados Unidos. Ya presentaron un mecanismo de consulta que está previsto en el Tratado de Libre Comercio, pero ahora sucede que también Canadá se suma, y es que Canadá solicitó consultas formales con México sobre las restricciones de la nación latinoamericana a las importaciones agrícolas genéticamente modificadas bajo su acuerdo de libre comercio. Luego de una solicitud separada de los Estados Unidos centrada en el maíz transgénico, que se dio que lo hicieron hace unas semanas más o menos, y ahora pues se suma también Canadá. El Tratado de Libre Comercio trae un mecanismo de que a través del sistema de consultas puedan ellos impugnar, por así decirlo, estas decisiones.
Canadá solicitó las conversaciones el martes según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas, ¿verdad? Porque pero pues que responden al Ministerio de Comercio canadiense y que dieron a conocer que también ellos están sumando a esta situación. Hay algunos analistas que dicen que México va a perder esta posibilidad de liberar de maíz transgénico a nuestro país para uso de alimentación humana. Sin embargo, pues ahí está, y es un esfuerzo que se está haciendo del gobierno federal un tanto para pues evitar, ¿no?, de que la población tenga ese tipo de consumos. Hay discusiones sobre esta situación del maíz modificado genéticamente, si debe consumirse o no, pero bueno, esa es parte de toda esta cuestión que está impulsando pues aquí en nuestro país, y ojalá esta decisión no nos lleve a que suban los precios del maíz, porque sería lamentable que por la falta de maíz, pues al no tener maíz, pues nos lleve a que el maíz que no es transgénico, el maíz, digamos, que se procesa aquí en nuestro país, que está procesado de manera más natural, pues nos lleve a aumentos del precio de maíz, y eso pues a eso sí va a afectar muchísimamente, porque la mayoría de nuestra alimentación está sostenida en el maíz. O sea, ahí no hay mucho que ser, ¿no?, para ser inteligente al respecto, porque el maíz es la base de nuestra alimentación, de todas y todos, de muchísimos, es nuestra base de nuestra alimentación. Así que ojalá y se pueda resolver. Dice el gobierno mexicano se ha movido para limitar las importaciones y el uso de maíz transgénico, diciendo que podría representar un peligro para la salud de los ciudadanos de la nación. Estados Unidos, ha tomado la iniciativa de retroceder, diciendo que las preocupaciones de México no tienen que es una de las cuestiones que hablan, ¿no?, de que no se tiene un basamento científico. Pero bueno, ahí está. Aquí lo importante es que no impacte en los precios, y es una de las cuestiones que pues actualmente se está comentando, ¿no? Y una preocupación que ha surgido en las empresas es que los nuevos requisitos de información fiscal que van a presentar ahora las empresas es un tema que aquí quisiera comentarte. Dice: la declaración anual de impuesto de las empresas cuyo plazo para presentarlas vence final de mes de marzo, el próximo 31 de marzo, se volverá más compleja debido a que implicará un trabajo administrativo mucho más grande. Esto fue comentado por un grupo de contadores que representan una firma. Los especialistas en derecho fiscal expresaron en entrevista que si antes era complejo para los despachos contables presentar todas las declaraciones de sus clientes en un mes, ahora va a ser todavía más, debido a que deberán entregar más informaciones de las personas morales al SAT. Ya ven que pues hay tanto personas morales como personas físicas. Las personas morales son básicamente las asociaciones, ¿no?, y son las que tendrían mayor complejidad. Lo que está haciendo mucho ruido actualmente es que no únicamente van a pedir la documentación del ejercicio fiscal del que se está presentando la declaración. Por ejemplo, si vamos a presentar este año 2023 la declaración del ejercicio 2022, ahora tenemos que hacer una comparativa en los estados de flujo de efectivo y capital contable del ejercicio anterior 2021. Y eso hace, pues, es uno de los elementos que, es decir, si en el 2023 vas a presentar declaración del 2022, también tienes que presentar ahora una comparación entre el 2021 y el 2022. Entonces, pues ya los despachos, y aquí el tema es que finalmente al empresario o al emprendedor o al que está dado de alta en el SAT, es al que le complican, ¿no? A la persona moral le complican a la empresa. ¿Por qué? Porque finalmente pues el contador va a cobrar más, ¿no? O sea, no es algo que se vaya a hacer de manera gratis. O sea, el SAT podrá crear todos los mecanismos que quiera. El problema es que alguien tiene que pagar al especialista para que haga esta actividad, y eso lleva a que la empresa pues tenga que buscar de dónde va a sacar esos recursos, y a dónde va a terminar, pues finalmente se lo tiene que cargar al servicio, al producto, y finalmente el cliente, el consumidor, el usuario es el que termina siendo pues parte de esta cadenita que comienza desde una oficina ejecutiva. Pues bien, estas
son algunas de las noticias más importantes en términos de economía y finanzas que se han revisado, que se han visto la semana pasada. Estamos en la 106.7 FM Radio Naranjo, la voz de Berriozábal, y en las plataformas de Soleste. Tu amigo Pepe Cruz, vamos a ir a un pequeño corte para nuestros patrocinadores y luego continuamos con noticias pues que también estuvieron recorriendo la semana pasada y que son importantes que las conozcas. Regresamos. ¿Aún no tienes la revista Soleste del mes? Adquiérela totalmente gratis hoy mismo. En ella encontrarás temas de emprendimiento, finanzas y lo último en tecnología. Solicítala ya por WhatsApp al número que aparece en pantalla. Pues nuevamente ya estamos de regreso aquí en la 106.7 FM Radio Naranjo, la voz de Berriozábal, y en las plataformas de Soleste transmitiendo Soleste Más. Tu amigo Pepe Cruz, pues te vamos a comentar algunas de las noticias que ocurrieron la semana pasada, y una de las que generó, pues aparte de que se celebró el Día de la Mujer y que se dieron muchas manifestaciones pues en todo el país, ¿no? Para conmemorar, más bien, para conmemorar esta situación, este hecho de reconocimiento de los derechos de las mujeres, el reconocimiento que no ha sido pues un reconocimiento de manera natural, sino que se ha dado pues a través de las manifestaciones, a través de las luchas, a través de pues pelear, cómo expresarse, de tener el derecho a votar, el tener el derecho a participar en actividades laborales que antes eran exclusivas para los hombres, o incluso también el derecho de emprender, o el derecho incluso de invertir. Hay todavía lugares, ¿verdad?, donde pues, no tienen esos derechos, pero cada día va creciendo esa ola de derechos, y pues esto fue la conmemoración del 8 de marzo. Y en ese marco también de la conmemoración del 8 de marzo, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distritos condenó una publicación que se difundió en las redes sociales en la que se incitaba a la violencia contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y afirmaron que el hecho era consecuencia de los discursos de odios que se promueven en contra del Poder Judicial. Una situación, la verdad, lamentable, porque somos una sociedad pues que de otra manera todavía tenemos patrones culturales pues familiares, todavía tenemos ese sentido de solidaridad. En Chiapas, en las comunidades, es muy pues fácil ver todavía esas manifestaciones de solidaridad, esas manifestaciones de unidad en las comunidades, esas manifestaciones pues de acuerpamiento, ¿no? Cuando algo pasa en alguna familia, en una comunidad, hay un acuerpamiento comunitario. Y lamentablemente los discursos de odio, los discursos de separación, los discursos que van en contra de este tipo de acciones, pues nos guste o no, rompen los tejidos sociales, van dañando los tejidos sociales. Porque lo más lamentable de una persona, lo más lamentable es vivir con resentimiento, es vivir con odio, es vivir con enojos, porque no solamente daña a otros, sino se daña a sí mismo. Y desafortunadamente en algunas publicaciones, en algunas redes sociales, pues salió pues una imagen de una bala, ¿no? Donde y la imagen de la ministra, donde pues, se decía que esa era la solución, ¿no? Y que lamentable ese tipo de publicaciones. Hay muchas personas que desafortunadamente se identifican con este tipo de violencia, y por ello pues la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces hizo esta manifestación. La Asociación Nacional de Magistrados también rechazó enérgicamente en un comunicado el mensaje difundido, ya que atenta contra la integridad personal y divide grandemente a la sociedad. La publicación, como les decía, tiene una foto de la ministra y además, entre otras palabras, decía el problema y luego decía la solución, y venía esa imagen, ¿no? que
incita a la violencia. Desafortunadamente, este tipo de publicaciones que todavía se hacen en el anonimato deberían ser, pues ahí están los sistemas, ahora sí, ahí es donde debe estar la policía cibernética para que estas personas pues no puedan seguir promoviendo o haciendo apología al delito, ¿no? O sea, finalmente eso es, si se prohibieron los famosos aquellos narcocorridos y todas esas cosas que hacían apología al delito, pues aquí creo que hay una apología clarísima al delito. Por eso se hace la asociación hace este pronunciamiento. Lamentablemente en nuestro país hay muchos grupos y muchas asociaciones que todavía pues están seguimos en esa concepción, ¿no? de aquellos señoríos, y pues no se pronuncian, pero creo que en cualquier lugar ese tipo de actos pues son lamentables, ¿no? También dice, aunque se desconoce el autor, pero el gremio de jueces y magistrados exigió a las autoridades una investigación profesional para dar con los responsables del mensaje, y además mostraron su solidaridad con la presidenta de la Suprema. Bueno, pues aquí por lo menos hay una manifestación de los jueces, de esta asociación de jueces y magistrados, pues buscando la unidad. Y fíjense que estamos a 1 año y medio de celebrar la anexión o la federación de Chiapas a México. Y en una de las actas que me tocó compartir con el maestro José Luis Castro, que en paz descanse, y que era uno de los grandes cronistas de nuestro estado, en uno de sus libros precisamente ahí se refiere a que una de las demandas de los chiapanecos de 1824 era la más perfecta unión. Es decir, en esa época pues había mucha desunión porque había grupos, ¿no?, en las diferentes partes territoriales, ¿no?, los hacendados y todo eso. Pero ahí el planteamiento era que Chiapas lo que quería era la más perfecta unión. Desafortunadamente, casi estamos a 1 año de llegar a los 200 años y aún no llegamos a la perfecta unión. Es más, no llegamos ni a la unidad, ¿no? Aún seguimos algunos con estos tipos de discursos de odio, con discursos de discriminación, con discursos de separación, con discursos de exclusión, aunque en otros momentos decimos que eso no es así, ¿no? Entonces, ojalá sean tiempos para reflexionar, para a partir de cada uno, porque todos tenemos una corresponsabilidad. No solamente es una responsabilidad de las autoridades, es una responsabilidad de todos los que habitamos en Chiapas y en México, promover la unidad, generar actos hacia la unidad. Leía yo el otro día un texto, ¿no?, de por ahí donde se refieren a los discursos de paz de Colombia, ¿no? Y decía que muchos de esos discursos, muchos de esos acuerdos, de esos convenios de paz, de esos que se procuraron para Colombia en los momentos más álgidos que tuvo, pues no se concretaron, pero planteaban de que no se habían concretado porque lo que se buscaba era que en los acuerdos imponer la visión de unos contra otros. Y si tú llegas con esa posición, decía ahí precisamente, pues no puedes concretar ningún acuerdo, no puedes llegar a generar la unidad. Más bien se trata de llegar con la posición de entender al otro. Y en ese momento que tú llegas con esa actitud de entender al otro, o a la otra o al otro, si tú llegas con esa idea, pues lógicamente vas a generar la empatía y es muy probable, casi seguro, que impulses la unidad y los acuerdos de paz que ahí se mencionan, ¿no? Entonces este es uno de los temas que estuvo corriendo la semana pasada. Y otro que está corriendo y que lo hemos comentado ya en varias ocasiones es pues esta renovación que se va a hacer en el mes de abril del Instituto Nacional Electoral. Y este planteamiento, pues hay algunos que estiman, ¿no?, de que va a ser Berta Luján, que es hija de la que fue Secretaría de Bienestar, no mal ubico, la que pudiera presidir
el Instituto Nacional Electoral. Entonces ahí hay algunas discusiones por su posición, por lógicamente pues ser parte del gobierno, del proyecto oficial, y pues eso pondría en riesgo a la democracia. Sin embargo, ya están las impugnaciones, ya están una serie de elementos, ¿no?, que están buscando pues ir ante estas actividades anticonstitucionales, y de esa manera pues superar pues esta situación que ha venido aconteciendo, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Finalmente va a haber una renovación del Instituto Nacional Electoral, y aquí quizás lo más lamentable es lo que expresaba el otro día un funcionario del Instituto Nacional Electoral, y es que va a haber un despido de una gran cantidad de trabajadores que pues van al servicio civil de carrera, y se prevé que muchos pues sean quitados de sus funciones, así como fue quitado el secretario ejecutivo del INE a través de una resolución de manera pues prácticamente directa, ¿no? Ahí podemos ver actos de violencia, ¿no? A veces violencia estructural le llaman algunos, pero finalmente pues hay otros mecanismos, y se espera que en los próximos pues días, ¿no?, se haga esta renovación del Instituto Nacional Electoral, toda vez que pues ya los actuales consejeros pues están presentando ya pues se concluyen, más bien, no presentaron, están concluyendo pues su periodo para el que fueron electos, ¿no? Y entre las noticias también que han estado ahí, pues el peso sigue aún en momentos, a pesar de algunos altibajos que ha tenido el peso, se sigue sosteniendo como una moneda importante, sigue sosteniendo dentro de los parámetros del superpeso que se le ha llamado, y eso es muy importante también para nuestra economía, porque finalmente todo lo que se refiere a tecnología pues va a seguir, digamos, manteniendo ciertos precios, y no olvida todo el área de tecnología, que generalmente pues es una cuestión que tenemos en todo momento. Estamos llenos de tecnologías, teléfonos, computadoras, o sea, todo está lleno de tecnología, pues ya ahora pudiéramos, lo seguimos aprovechando. Trae sus complicaciones, efectivamente, todos nuestros paisanos que mandan remesas, pues lógicamente traen complicaciones, porque pues mandan los dólares a nuestro país, y el precio pues sigue entre los 18.20, 18.30, ahí fluctúa, ya rompió la barrera incluso de los 18 en un momento, en una de estas semanas, y entonces la fluctuación del cambio, tipo de cambio, pues les afecta, porque pues se reduce, digamos, su capacidad de compra. Pero en global, creo yo en lo personal que pues es muy bueno, ¿no? Pues bien, estas son las noticias que han estado circulando en las redes, que han estado circulando en diferentes medios, y que es importante que las conozcas, porque a partir de aquí tú debes de hacer tu propia análisis, tus propias conclusiones, mantenerte informado para que puedas pues seguir emprendiendo, seguir impulsando tu negocio, para seguir pues, o si no has iniciado a emprender, te animes a emprender. Y aquí desde Radio Naranjo en la 106.7 FM, Voz de Berriozábal, y en las plataformas Soleste, te estaremos dando información para que puedas tomar las mejores decisiones. Es lo mejor, mantenerte informado para tomar las mejores decisiones. Así es que nos vemos próximamente, y no olvides que los días lunes y los días jueves, a partir de las 9 de la mañana, 30 minutos de información en economía y finanzas, y algunos temas que circulan en nuestras redes. Hasta pronto. No te pierdas Soleste Más todos los lunes y jueves de 9 a 9:30 de la mañana por la 106.7 FM a través de Radio Naranjo, la voz de Berriozábal.